Muy buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a un curso de Milagros Universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior dirigida por Jesús, por la luz, por el amor y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de distintos países que somos uno. Hoy los acompañamos en el soporte técnico. Adelante, Shida. Good afternoon, good morning, at whatever time you are listening to us. Welcome to A Course in Miracles Universal, a portal of light, a space of inner transformation, directed by Jesus and organized thanks to the loving service of brothers and sisters from different countries that are one. Hoy los acompañamos en el soporte técnico con todo nuestro amor. Dino López. Today we are here accompanying you as technical support, Dinora López. Gracias, Dino. Dino nos acompaña desde Texas, California. Thank you, Dino. Dino is with us from Texas. Y ella nos acompaña en la transmisión, en el chat y con los ingresos. Y tenemos la traducción de nuestra amada Shida. I'm sorry, and Dinora is helping us with the live transmission on YouTube and also with the chats, and I'll be your interpreter today. Gida. Y Shida nos acompaña desde Estados Unidos, Davie. Gracias, and Shida. Gida is from Davie, Florida, United States. Muy bien. Ahora presentar a nuestro amado Jon Mundy. We are so happy to present to you our beloved teacher, Jon Mundy. Ya detrás de cámara venimos bailando y riéndonos de los nietos, de la vida. Ya esto es lo que tiene de hermoso el servicio. So before we start our session, we were laughing about the grandchildren and things. We were just laughing about how things are. This is the beauty of serving. Jon nos trae el tema las leyes del universo y las leyes de Dios. Gracias, Jon. Gracias. Thank you, Maria. Jon's theme for tonight is the universe, the laws of the universe and the laws of God. Thank you, Jon. The mic is all yours. All right. Well, thank you for inviting me again. Gracias por volver a invitarme una vez más. I wish I had as big a smile as Maria. Me encantaría tener una sonrisa más grande, tal como la tiene María. Muy bonito. Es muy bonita. So we're going to take up a fun topic today, the laws of God and the laws of the universe, which are actually the same thing. Entonces hoy vamos a estar en un tópico muy divertido, las leyes del universo y las leyes de Dios, que en realidad son la misma cosa. I don't usually wear these earphones, but today the other system's not working, so I will live with it. Normalmente no suelo usar este equipo de oídos, audífonos, pero el sonido no estaba funcionando como normalmente lo hace. So what I'm going to do is I'm going to begin by reading 3 separate passages from the course and talking about them a little bit. Entonces lo que voy a hacer es empezar a leer 3 partes distintas del curso y empezar a hablar de ellas un poquito. So Ida, I'll just read like a phrase at a time and then have you do the phrase. Sometimes it'll be a sentence, sometimes it'll just be up to just a piece of it. Okay? Okay. Muy bien. So the oneness of the Creator and the creation is your wholeness. La unidad del Creador y su creación es una totalidad. Your sanity and your unlimitless power. Tu plenitud, tu cordura y tu poder ilimitado. This limitless power is God's gift to you. Este poder ilimitado es el regalo que Dios te hace. Because it is what you are. Porque eso es lo que eres. If you dissociate your mind from it, si separas tu mente de dicho poder, you are perceiving the most powerful force in the universe as if it were weak.
no podrás sino percibir la fuerza más grande del universo como si fuera débil, because you do not believe you are part of it. ya que no creerás formar parte de ella. So the primary word that I want to focus on here is dissociate. Entonces, la palabra principal en la que me gustaría que nos enfocásemos es si separas, si te separas. So the universe of God is available to everyone. Entonces, el universo de Dios está disponible para cada persona. God is constantly available for us Dios siempre está a nuestra disposición through the voice of the Holy Spirit. a través de la voz del Espíritu Santo. But Pero we don't pay attention. no prestamos atención. And we don't pay attention largely because we want to be the rulers of our own lives. Y no prestamos atención principalmente porque queremos ser los que gobiernan nuestra propia mente, Not realizing that the life we are living is really could be perceived as an attack on God. sin darnos cuenta que la vida que nosotros estamos viviendo pudiera percibirse como un ataque contra Dios. But you can be sure that God doesn't feel attacked. Pero puedes estar seguro de que Dios no se siente atacado. You could never attack God, Tú jamás pudieras atacar a Dios. no matter how much you may curse at him. No importa cuántas veces lo maldigas. Sometimes we talk about using God's name in vain, A veces hablamos de usar el nombre de Dios en vano. as damn it. Decir maldición. But it doesn't work. Pero no funciona. No hace nada. The Course is really trying to help us to realign the mind with God. Lo que el curso está intentando hacer es realinear a la mente con Dios. So there's an alignment that if we can get into that alignment, then we hear clearly. De manera tal que haya una alineación y que si nosotros nos permitimos entrar dentro de esa alineación, podemos escuchar con claridad. In fact, as we could say that that's what Jesus did. Y pienso que podríamos decir que eso fue precisamente lo que hizo Jesús. He learned how to listen to just one voice. Él aprendió cómo escuchar solamente una voz. And he invites us to do the same thing that he did. Y Él nos hace la invitación de hacer exactamente lo mismo que Él hizo. As it is, the Course is clear, our minds are split. Como es, y el curso es muy claro, nuestras mentes están divididas. So we live with divided minds. Entonces vivimos con mentes divididas. Sometimes we get a little bit of attention to God. A veces le prestamos un poquito de atención a Dios. We sort of hear and we have some idea about what the message is. Como que de alguna manera un poquito como que escuchamos y tenemos una cierta idea de cuál es el mensaje. But much of the rest of the time, we do what the Course calls in this paragraph, dissociate. Pero la mayor parte del tiempo hacemos lo que el curso nos dice en este párrafo, que nosotros separamos nuestra mente, nos desasociamos. So dissociation is something which is known in psychology La disociación es algo que se conoce en la psicología as a way in which we split ourselves off como una manera en la que nosotros mismos nos excluimos, nos separamos, nos dividimos. that might be from other people or from God. Pudiera ser, nos excluimos o separamos de otras personas o de Dios. Or it just may be something that we've learned how to do as children when our parents are talking to us and we don't want to hear what they say. O pudiera ser algo que aprendimos a hacer desde niños cuando nuestros padres estaban hablándonos y nosotros no les queríamos escuchar lo que ellos nos estaban diciendo. So children can be pretty good at dissociation. Los niños son muy buenos en desasociarse. They just cut you out. Ellos simplemente desconectan. Mother said something, but I'm into my iPad. I don't want to hear her. Mi mamá me dice algo, pero yo estoy aquí concentrada en mi iPad, no me interesa escucharla, no la quiero escuchar. So one of the workbook lessons is God's voice speaks to me all through the day. Una de las Excuse me. lecciones del curso es que Dios me habla durante todo el día. La voz So de the Dios real- me habla durante todo el día. So the real question is, why am I not listening?
Entonces la verdadera pregunta es, ¿por qué no la estoy escuchando? ¿Por qué no estoy escuchando? The answer is I don't want to listen. La respuesta es, no quiero hacerlo, no quiero escuchar. So we go off and we create our own worlds. De manera que nos separamos, nos distanciamos y creamos nuestros propios mundos. We live in our own dreams. Y vivimos en nuestros propios sueños. But they're dreams. Pero son sueños, Not reality. no son una realidad, no son la realidad. So that's why what we need to do is we need to wake up. Por eso es que lo que nosotros necesitamos hacer es despertar. Or more important, we need to remember. O más bien necesitamos recordar o remembrarnos. Yeah. So we need to bring the pieces back together again. Traer a todas las piezas a unirlas nuevamente. So the course is trying to do just that. It's trying to help us to wake up. Entonces el curso está precisamente intentando hacer eso, intentando ayudarnos a despertar, Pay attention. prestar atención And most important of all, y por sobre todas las cosas, y lo más importante que nada, do what I'm asking you to do. que hagas lo que te pido que hagas. Helen Schuckman, who wrote the course, ascribed the course, Helen Schuckman, quien escribió el curso, la escriba del curso, once said to Jesus, en una ocasión le dijo a Jesús, this course is not working for me. este curso no está funcionando conmigo. And keep in mind, this is Helen we're talking about now. Y recuerda que aquí estamos hablando de Helen. She understood the course very well. Ella entendía el curso muy bien. But when she said it's not working for me, Jesus said to her, Pero cuando ella dijo, este curso no está funcionando para mí, Jesús le dijo a ella, why don't you do what I'm asking you to do? ¿por qué no haces lo que te estoy pidiendo que hagas? So you could hear my voice even better. Para que puedas escuchar mi voz aún de mejor manera. But she was already hearing it. Pero ella ya la estaba escuchando. But she had difficulty doing what it was asking her to do. Pero ella tenía dificultad de hacer lo que Jesús le estaba pidiendo que haga. Helen could, for example, be judgmental. Por ejemplo, Helen pudiera en ocasiones emitir muchos juicios. Well, we all are judgmental. We're judgmental all the time. De hecho, todos nosotros emitimos muchos juicios. Siempre estamos juzgando todo el tiempo. So think what happens when you walk into a room and there are a bunch of people in the room. Piensa lo que ocurre cuando tú entras en una habitación y está llena de gente. And you look around. Y tú miras a tu alrededor. And you make a whole lot of judgments. Y allí emites un montón de juicios. Pretty, ugly, Bonito, feo, stupid, bright, estúpido, inteligente. intelligent, not intelligent. Inteligente, no inteligente. I can keep coming up with different adjectives. Y pues puedo seguir diciendo más adjetivos. All right. And so one of the things the course is trying to help us to do is to realize how incredibly judgmental we are. Entonces, una de las cosas que el curso está intentando hacer es que nosotros nos demos cuenta de cuántos juicios emitimos. So you can't really stop being judgmental. Así que en realidad no es que tú puedas llegar a emitir 0 juicios. But you can do something that God would never do. I mean, that you would never do unless you are thinking with the mind of God. Pero si hay algo que tú pudieras hacer que no pudieras hacer a menos que estuvieses pensando con la mente de Dios. Do not condemn. No condenar. Don't go into fault finding. No estés enfocado en encontrar las faltas. Refrain from attacking the world. Evita atacar al mundo. The problems that are in the world are only good if you adopt them in your mind. Los problemas que están en el mundo son así únicamente si tú los adoptas en tu mente. The course is very clear. Everything is dependent upon how we see. El curso es muy claro. Todo depende de la manera en que nosotros lo vemos, cómo lo vemos. So if I'm judging the world or attacking the world, I'm misperceiving.
Así que si yo estoy juzgando al mundo o atacando al mundo, yo estoy percibiendo erróneamente. It's very easy to dissociate, Es muy fácil desasociarse to just not pay attention, o simplemente no prestar atención, disociarse o no prestar atención, to get lost in our own little worlds. perdernos en nuestros propios mundos, pequeños mundos. We sometimes talk about people getting lost in thought. Muchas veces hablamos de personas que se pierden en sus pensamientos. So the Course says, stop that, pay attention, listen to me. Entonces el curso dice, deja de hacer eso, presta atención, escúchame a mí. Now let's read a couple more sections. Vamos a leer otras secciones más. If you Vamos have a your siguiente book, parte. Are we going this to is- the next chapter or is it the same chapter? yes, no, chapter 10, Okay, great. and then we're going to paragraph, oh wait, chapter 10, section 4. Yes. Okay. Paragraph 6. Chapter 10, section 4, paragraph 6. I'm there. I'm there. Okay, and I'm starting in the middle of the third sentence. Okay. For to him, ownership is sharing. Porque para él, ser propietario de algo equivale a compartirlo. So this is God. God is him. It's a capital H. For El- God, el- ownership is sharing. De él que estamos hablando, como está con mayúscula E, es Dios. Para Dios, el ser propietario de algo equivale a compartirlo. And if it is so for him, it is so for you. Y si esto es así para él, también lo es para ti. His definitions are his laws. Sus definiciones son sus leyes, For by them he established the universe as what it is. pues mediante ellas estableció el universo tal como este es. So God has established the universe with a certain set of laws. Entonces Dios ha establecido el universo con cierto juego de leyes. And ownership is sharing. Y el ser propietario es compartirlo. So we're sharing this life together Entonces nosotros estamos compartiendo esta vida juntos with God. con Dios. And the more again that we can align our mind with that mind, the happier we're going to be. Y a mayor medida en que nosotros podamos alinear nuestra mente con la mente de Dios, más felices llegaremos a ser. So if we're aligning our mind with the mind, Así que si nosotros estamos alineando nuestra mente con la mente, then our life will have meaning and purpose. entonces nuestra vida tendrá significado y propósito. And it feels so good to have meaning and purpose. Y se siente tan bien tener significado para la vida y propósito para la vida. Then your life is not for nothing. Entonces tu vida no es para nada. Your life is to do what Jesus did, Tu vida está dedicada a hacer lo que Jesús hizo, to see what Jesus saw, ver lo que Jesús vio, and then to give this love away. y entonces dar de este amor a todos, To everyone. a todos, Todos los días. todos All- los días, Todos los días. All the day. todo el día, todos los días, todo el día. And not to be caught in our own little seeming problems. Y no quedarnos estancados o atrapados en lo que parecen ser nuestros pequeños problemas o nuestros problemas. The more we can listen to the voice for God, Mientras más podamos escuchar a la voz que habla en favor de Dios and do what he's asking to do, y hacer lo que nos está pidiendo que hagamos, the more we will be a part of God. en esa mayor medida seremos una parte de Dios. So it's pretty clear you do not live in, well, you are a part of God. Entonces es bastante claro que tú eres una parte de Dios. It's because you are a part of God that you can only be God.
es debido a que eres parte de Dios, formas parte de Dios, que lo único que tú puedes ser es Dios. The ego is the part of us which revolts. El ego es la parte de nosotros que está al revés, nos revuelve. It's the part that says, thank you very much, God, Es la parte que dice, no, gracias Dios, but I'm going to do this myself. yo voy a hacer esto por mi cuenta. God can't stop you Dios no lo puede But- detener, because you have free will. porque tú tienes libre albedrío. So like the prodigal son, you can run off as far as you want to. Así que tal como el hijo pródigo, tú te puedes ir tan lejos como tú quieras. You have freedom to do that. Tú tienes la libertad de hacer eso. Pero Pero, God knows you're coming back pero Dios sabe que tú vas a regresar because your way will not work. porque las cosas a tu manera no van a funcionar. You will eventually crash and burn. Tú eventualmente vas a chocarte y te vas a quemar. You will eventually say, God help me. Eventualmente dirás, Dios, ayúdame. And if you mean that, Y si realmente lo dices de todo corazón, you will get help vas a recibir ayuda immediately. inmediatamente. Peace will come back to the mind. La paz regresará a la mente. Something happened to me once a long time ago, Hace mucho tiempo me ocurrió algo 1989. en 1989. I had foolishly purchased a country inn. You had foolishly purchased what? I'm sorry. A country inn. Is A it like a restaurant and- timeshare? Oh, okay. Tontamente había comprado un restaurante With people where people could also live, donde las personas también podían vivir ahí. a small hotel, Era un pequeño hotel right? And it was not working. y no estaba funcionando. I wasn't making enough money to pay for the place. No estaba haciendo el suficiente dinero para poder pagar el lugar. And one day it rained for 2 days. Y en una ocasión llovió por 2 días consecutivos. The basement filled with water, El lugar se inundó, se llenó de agua. clear to the top step in the basement. Todo hasta el paso, el primer, o sea, la escalera, el paso más alto de la escalera que conduce al sótano. And the roof was leaking. Y el techo estaba goteando. And the mortgage company was hollering foreclosure. Y la compañía que me hizo préstamo hipotecario me estaba diciendo, te vamos a reposeer, te vamos a reposeer. It was like the worst day of my life. Era como el peor día de mi vida. It was also my 46th birthday. También era el día que cumplía 46 años. And I sat down at my desk Y yo me senté ante mi escritorio and I collapsed. I put my head on the desk y colapsé, puse mi cabeza en el escritorio. and I said, God help me. Y dije, Dios, ayúdame. I heard a voice. Y escuché una voz. All it said was, Todo lo que dijo fue, haven't I always taken care of you? ¿no es verdad que siempre he cuidado de ti? And I sat up and I looked around. Y yo me senté y miré a mi alrededor. Of course, there was nobody there, Por supuesto, ahí no había nadie, nadie más. but it was clear. Pero esa voz fue muy clara. I thought, well, yes, I've always been taken care of. Y yo pensé, bueno, sí, siempre he sido cuidado, sí. I've always had food to eat. Siempre he tenido comida para comer. Sometimes I was the only patron in my own restaurant. A veces yo era el único cliente en mi propio restaurante. And there was a roof over my head. It was leaking, but there was a roof. Y tenía un techo sobre mi cabeza. Estaba con goteras, pero tenía un techo sobre mi cabeza. And somehow I knew it was going to work. Y de repente supe que esto iba a funcionar. I won't go any further. 6 months later, No quiero, ahora voy a adelantarlo. 6 meses después, I got spit out of this whale. por decir así, me escupieron fuera de esta ballena.
And I sold the place. y vendí el lugar. Huge loss, Fue una pérdida tremenda, but I was free. pero era libre. And I decided I want to go back and study the course more deeply than ever before. Y entonces decidí que quería volver a estudiar el curso de una manera mucho más profunda de la que yo había hecho antes. And slowly everything changed. Y muy despacio todo cambió. I started a church in New York City. Comencé una iglesia en la ciudad de Nueva York. And it was slow at first, but it began to grow very rapidly. Y estaba muy lenta al principio, pero empezó a crecer muy rápidamente. Now I was doing what I was supposed to do. Oh, ahora estaba haciendo lo que se suponía que yo hiciera. But I had to go through the crash and burn first. Pero tenía que pasar por que me estrellara y que me quemara primero. It's all a matter of paying attention to God's laws. Todo eso se trata de prestar atención en las leyes de Dios. The sentence that I just read a moment ago, La oración que acabé de leer hace un ratito, for God, ownership is sharing. para él ser propietario de algo equivale a compartirlo. He wishes to share his abundance with us, Él tiene el deseo de compartir su abundancia con nosotros. but we've got to get in alignment in order to experience the sharing. Pero tenemos que primero entrar en alineación para poder experimentar su compartir. So just as he's giving his love to us, Así que de la misma manera en la que nos está dando el amor hacia nosotros, we have to start giving our love away as well. nosotros también tenemos que empezar a dar de este amor a los otros. I'm sure I've said this here before, but the Course is the most basic law there is in the universe. Estoy seguro que he dicho esto antes, pero quiero decirlo nuevamente. El curso es la ley más básica del universo. Is the law of cause and effect. Es la ley de la causa y el efecto. As we give, so do we receive. Tal como damos, así recibimos. So be careful what you're giving, Así que ten cuidado qué es lo que tú estás dando, because it's coming back. porque vuelve a ti. So if I give my anger to the world, guess what's coming back? Así que si yo doy de mi furia, de mi rabia al mundo, adivina qué va a regresar a ti. If I attack the world, guess what's coming back? Si yo ataco al mundo, adivina qué va a regresar a ti. And it's not necessarily from the world, Y no es necesariamente del mundo, it's from myself. es de mí hacia mí. Because one of the ways it'll come back is I will feel guilty. Porque una de las maneras en la que va a regresar es que me voy a sentir culpable. And guilt is not a good feeling. Y sentirse culpable no es un sentimiento bueno. So we're just learning here how to see correctly, Entonces aquí estamos aprendiendo cómo ver correctamente, but also how we can be correct. pero también cómo ser correctos. All right. So let's do one more passage from the Course. Ok. Vamos a This leer is otro on pedazo del curso. chapter 11, Ujú. Capítulo 11, section 1, sección 1, paragraph 2. párrafo 2. I'll begin reading with the first part of 11, section 1, 2, first line. Ok. To be alone is to be separate from infinity. Estar solo es estar separado de lo infinito. But how can this be if infinity has no end? Mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? No one can be beyond the limitless. Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, Because what has no limits must be everywhere. porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. There are no beginnings and no endings in God, En Dios no hay principios ni finales, whose universe is himself. pues su universo es Él mismo. Can you exclude yourself from the universe or from God? ¿Acaso puedes excluirte de ti mismo del universo de Dios, Who is the universe?
¿Quién es el universo? I and my Father are one with you, Mi Padre y yo somos uno contigo, for you are part of us. pues tú formas parte de nosotros. Do you really believe that part of God can be missing or lost to him? ¿Acaso realmente crees que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de él? So you're a part of God. Así que tú formas parte de Dios. And seeing how you're a part of God, you should really act as though you're part of God. Y viendo que eres parte, que formas parte de Dios, realmente deberías actuar coherentemente con ser parte de Dios. Act your part. Do what you're supposed Haz to tu do. parte, haz tu parte, haz lo que se supone que tienes que hacer. Be God, Sé Dios, not in arrogance, no en arrogancia, but in simplicity, pero en la simplicidad, by simply following God's laws, al simplemente seguir las leyes de Dios, the law of sharing, la ley de compartir, the law of giving, la ley del dar, the law of forgiving. la ley del perdonar. That is especially important. Esa es de especial importancia. And things will begin to smooth out before you. Y las cosas van a empezar a suavizarse delante de ti. Jesus says, I will go before you, making clear your path. Jesús dice, yo caminaré delante de ti, aclarándote el camino. There won't be anything to stumble on. No habrá nada con lo cual puedas tropezarte. And it says, not even your foot will be hurt against a stone, it says. Porque inclusive nos dice, ni siquiera tu pie va a lastimarse contra una piedra. And we'll be happy to be here, Y voy a estar feliz de estar aquí, holding on to nothing sosteniéndome de la nada. except the truth of who we are. Es decir, aferrándome a nada, excepto la verdad de quién somos. Forgiveness will be an easy thing for us. El perdón será una cosa fácil para nosotros. Let me tell you a story. Déjame contarte una historia. Every Sunday, I write a little piece that gets sent around to all of our subscribers. Todos los domingos yo escribo una pieza que envío a todos aquellos quienes están suscritos. That's now being made available to you as well in Spanish. Y ahora también está siendo disponible para ti en español. See. So in the one for tomorrow, Y la que viene mañana, I tell a story yo digo la historia, una historia about forgiveness. de perdón. So I had a good friend who was a rabbi in New York City. Yo tenía un muy buen amigo que era un rabino en la ciudad de Nueva York. We met because he came to lecture in a class I was teaching. Nos conocimos porque él vino a dar una conferencia en una clase que yo estaba enseñando. And he was talking about the Kabbalah, Y él estaba hablando acerca de la Cábala, which I didn't know much about. de la cual yo casi no sabía mucho. But we became good friends. Y nos volvimos muy buenos amigos. Actually, he was the same age as my father. En realidad, él era de la misma edad que mi padre. Exactly. So he became like a spiritual father. Entonces él se volvió como mi padre espiritual. So he grew up in Hungary, Él creció en Hungría and he was a Hasidic Jew. y él era un judío esédico With a big, big family, con una familia muy grande. many brothers and sisters. Tenía muchos hermanos y hermanas. But when Nazism came to Hungary, Pero cuando el nazismo llegó a Hungría, he and two of his brothers were able to escape, él junto a dos hermanos más lograron escapar and they came to the United States. y vinieron a los Estados Unidos. And he intended to bring his wife and daughter and parents too. Y él tuvo la intención de traer a su esposa, su hijo y sus padres acá, But it never happened. pero nunca ocurrió. They never came. Nunca vinieron. And they all died in the gas chambers. Y todos ellos murieron en las cámaras de gases. And he hated Hitler.
Y él odiaba a Hitler. and he hated the Germans, Y él odiaba a los alemanes. and he was miserable. Y él era miserable. And then something happened. Y entonces algo ocurrió. He had a revelation. Él tuvo una revelación. If I keep feeling this way, Si continúo sintiéndome de esta manera, amargado, Hitler will have killed me too. Hitler me habrá matado a mí también. I'm not going to let him kill me. No le voy a permitir que me mate. So he decided he would just forgive the whole situation. Así que él decidió que simplemente perdonaría toda la situación al completo. An impossible thing, Una cosa que parecía imposible, but he was going to do the impossible. pero él iba a lograr hacer lo que era imposible. And he was going to be happy. Y él iba a ser feliz. And he was going to live joyfully. Y él iba a vivir gozosamente. And that is exactly what he did. Y es exactamente lo que él hizo. He was filled with joy. Él estaba lleno de gozo. He loved to dance, Le fascinaba bailar, clicking his fingers and dancing around every time you would see him. sonando sus dedos y bailando cada vez que tú lo veías. And he would get everybody to dance with him. Y él lograba que todo el mundo bailara con él. I taught at the university there for 10 years. Yo di clases en esa universidad por 10 años. And I had a lot of other speakers come in and talk to my classes. Y tuve muchos otros conferenciantes que venían a dar una charla en mis clases. But the rabbi was the only person Pero el rabino fue la única persona who got them to stand up, que lograba que toda la clase se pusiera de pie, start clicking their fingers, empezara a hacer así con sus dedos and dancing at their desks. y que bailaran en sus puestos. Nobody ever did that before. Nunca nadie antes Awesome. había hecho eso. So what I'm saying is, it's all about the choices. Entonces lo que quiero decir es que todo se trata de las decisiones. It's all about how we choose to see something. Todo se trata de cómo elegimos ver algo. And he was miserable. Y él era amargadísimo, estaba He lost amargadísimo. he lost his wife, he lost his daughter, he lost his parents, he lost his brothers and sisters. Había perdido a su esposa, a su hija, a sus padres, a todos sus hermanos y hermanas. He said, this is not going to kill me. Y él dijo, esto no me va a matar a mí. It's a choice. Es una elección. Ken Wapnick once said, En una ocasión, Kenneth Wapnick dijo, the central teaching of the course la enseñanza central del curso, that's very important. The central teaching y eso es muy importante, la enseñanza central you have a choice. es que tú tienes una decisión, una elección. Puedes elegir. It's called the decision maker. Tú eres el tomador de decisiones. You are the decision maker, Tú eres el tomador de decisiones. and you can decide Y tú puedes decidir if you're going to go with the ego, si vas a irte con el ego, find all kinds of problems, encontrar todo tipo de problemas project onto the world, proyectados al mundo say it's all the world's fault. y diciendo que es el culpa del mundo. I hate the world, Odio el mundo. or O I can listen to the voice of the Holy Spirit, puedo escuchar la voz del Espíritu Santo and I can decide to love the world I see. y puedo decidir amar al mundo que veo. And that's all I'm going to do. Y eso es todo lo que voy a hacer. I'm going to give. Voy a dar, I will not take. no voy a tomar para mí. And we get to be rich by giving. Y llegamos a ser muy ricos al dar. I'm not talking about money, No estoy hablando de dinero, but I'm not talking about money. pero tampoco no estoy hablando de dinero. Sometimes that's the way I give. A veces esa es la manera en la que yo doy. Sometimes that's the appropriate way to give. A veces esa es la manera apropiada de dar.
At other times, I just need to put my arm around someone. En otras ocasiones simplemente doy que pongo mis brazos alrededor de alguien. Yeah. That's the sharing I give. Esa es la manera en la que yo comparto y que yo doy. So when it says God is the God of the universe, and there's a line in the course which says God is the God of the universe and of the universe of universes. Hay una línea en el curso que dice Dios es el Dios del universo y de todos los universos. God is the, say it again, please. The God of the universe El Dios del universo and of the universe of universes. y del universo de los universos. Thank you. Okay. So one day I'm standing at the sink in the kitchen, Entonces, un día estaba yo delante del lavadero de platos en la cocina and I think about that phrase, God is the God of the universe and the universe of universes. y pensé en esa frase, Dios es el Dios del universo y del universo de los universos. And I'm thinking, what is the universe of universes? Y me puse a pensar, ¿qué es el universo de los universos? And a little tiny black bug walks across the top of the kitchen sink. Y un insecto chiquitito empezó a caminar en el mesón de la cocina. Almost perfectly round. Casi perfectamente redondo. I look at the thing and I think, Y yo miré esa cosa y pensé, that's a universe. ese es un universo. It's a little tiny universe. Es un diminuto universo diminuto. It's whole and complete unto itself. Es completo y perfecto así por sí mismo. It has a heart. Tiene un corazón. Think how big that heart must be. Piensa cuán grande ese corazón tiene que ser. Very tiny. Muy chiquito. Diminuto. Yeah. See, right? So we're a part of God. Entonces, nosotros God. formamos parte de Dios. God is the universe. Dios es el universo. And most importantly, we are all connected. Y lo más importante es que todos estamos conectados. Everything's connected. Todo está conectado. All of nature is connected. Toda la naturaleza está conectada. We're a part of nature. Somos parte de la naturaleza. There's some talk these days about the fact that we may be living in a matrix. Hay cierta charla o discurso que dice el hecho de que nosotros pudiéramos estar viviendo dentro de una matriz. Do you know what a matrix is? ¿Saben lo que es una matriz? A matrix is a system. Una matriz es un sistema. It's a description of the way things work with, say, within a culture. Es una descripción de cómo las cosas funcionan dentro de una cultura. And some people say that we are in danger of living in an artificial matrix. Y muchas personas están diciendo que estamos con el peligro de vivir dentro de una matriz artificial. But I don't think so. Pero yo no lo creo así. There's a much greater matrix Hay una matriz mucho más grande that we're all part of. de la cual todos nosotros formamos parte. And we have to learn how to live in this universe. Y tenemos que aprender cómo vivir en este universo, This matrix, esta matriz, so that it works for us and for everyone we meet. de manera tal que funcione tanto para nosotros como para todas las personas con quienes nos encontremos. The fact is, we have to live within the matrix in such a way that we're giving to the matrix. De hecho, tenemos que vivir dentro de la matriz de tal forma que nosotros estemos siendo dadores, dando hacia la matriz. So we should see the matrix not as something which is dysfunctional, Nosotros entonces deberíamos ver a la matriz no como algo que es disfuncional, but it is a divine matrix. sino que esta es una matriz divina. And I want to be a part of the divine matrix. Y yo quiero formar parte de esa matriz divina. I want to be a part of the mind of God, Yo quiero formar parte de la mente de Dios. because you already are part of the mind of God. Porque ya tú formas parte de la mente de Dios.
But now we want to be really actively part of the mind of God. Pero ahora realmente queremos formar parte de Dios de manera activa de la mente de And Dios. not resist this process. Y no resistirnos a este proceso. Not try to do things on our own, No tratar de hacer las cosas a nuestra manera, solos, but to follow God's plan for salvation. sino de seguir el plan de Dios para la salvación. This is called the atonement. Y esto se llama la expiación. And all the atonement is Y todo lo que la expiación es the dissolution of the ego. es la disolución del ego. And as the ego dissolves, Y a medida que el ego se disuelve, the truth of who I really am comes into view. la verdad de quién yo soy realmente se ve. And then I can live here very happily, Y entonces puedo vivir aquí muy feliz, just doing what God's asking me to do. solamente haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. And it's easy to understand Es muy fácil entender because I'm a part of the mind of God. porque yo formo parte de la mente de Dios. So I've been going on now for 45 minutes or so. Así que So ya he what- estado hablando como unos 45 minutos, entonces. So let's see if there's any dialogue. Anybody want to ask any questions or make some observations? Ok, entonces miremos si es que alguien tiene alguna conversación que quiere tener conmigo, alguna observación, alguna pregunta. Perfecto, Shida, ya abrimos el chat para todos. Gracias. The chat is open to everybody now. Okay. Yeah, I appreciate your expressiveness. Thank you. John dice que aprecia que yo soy muy expresiva con las manos. You're doing even better job than me. We are one. Very good. Thank you. Solamente estaba haciendo un comentario que yo hago más ademanes que él. So we're waiting to see if we get ready. Ujú. Estamos esperando a ver Okay. si alguien Okay. tiene un comentario. We're looking in YouTube also, but Dino, ¿en YouTube hay algo tampoco? No, no. There's nothing on YouTube and nothing on the chat. Okay. Doesn't have to be. Okay, no pasa nada. Acá apareció una pregunta. Oh, there's a question now, okay. Nos dice, ¿cómo se vive en plena confianza en Dios? So the question is, how do you live in full trust in God? Do you have a choice? ¿Tienes una elección? ¿Tienes acaso una elección? Actually, you don't have a choice En realidad no tienes otra alternativa, because we either give it all to God porque o bien le damos todo a Dios, or we try to do it on our own, o tratamos de hacer las cosas a nuestra manera solos. but you can't really do it on your own. Pero en realidad no puedes hacerlo solo. You'll always be feeling as though you're kind of disconnected or disjointed. Siempre vas a sentirte como si estuvieses desconectado o desmembrado. Or as our main word for today, disassociated. O, como nuestra palabra principal del día de hoy, disociado o disasociado. Which means that you're not paying attention Lo cual significa que tú no estás prestando atención. and you know that you're not paying attention. Y tú sabes que tú no estás prestando atención. So all the more reason why we've got to come back to God Entonces, la razón por la que tenemos que volver a Dios and trust. y confiar. First of all, what's needed is a kind of knowing.
Primero que nada, lo que se necesita es una manera de saber. We know there is a God. Sabemos que hay un Dios. We know that God is benevolent. Sabemos que ese Dios es benevolente. God only loves us. Dios solamente nos ama. God wants only what's best for us. Y Dios solo quiere lo que es mejor para nosotros. All we have to do is to stop being rebellious. Todo lo que tenemos que hacer es dejar de ser rebeldes. It's interesting what happens at the end of the story of the prodigal son. Es muy interesante lo que ocurre al final de la historia del hijo pródigo. After the prodigal son wakes up, Después que el hijo pródigo se despierta, he has a revelatory experience. él tiene una experiencia de revelación, revelatoria. I can go home. Dice, ¡ah! ¡Puedo I irme a can go home. casa! I can go ¡Puedo home. irme a casa! ¡Puedo irme a casa! Right. Sí. And I'll say, Father, I've sinned against you. I'm not worthy to be your son. Y voy a decir, Padre, he pecado contra ti, no me merezco ser tu hijo. Make me a servant. Hazme un sirviente aquí. Even your servants have better than what I have now. Hasta tus sirvientes tienen cosas mejores de lo que yo tengo ahora. And then what's really interesting is what the Father does not say. Y lo que es interesante es lo que el Padre no dice. Doesn't say a word about where he went or what he did. El Padre no dice ni una palabra respecto a dónde fue o qué hizo. All he says is, Lo único que él dice es, get a gold ring and put it on his finger. él tomó un anillo de oro y se lo puso en su anillo. Get some sandals and put them on his feet. Tomen sandalias y pónganle sandalias en sus pies. Get a cloak and put it on him. Denle una manta, una frazada y póngansela. Kill the fatted calf. Maten un cordero, un ternero. Call in the musicians. Llamen a los músicos. We're going to have a party. Vamos a tener una fiesta. My son was lost. Mi hijo estaba perdido. He was found. Fue encontrado. He was dead. Él estaba muerto. He came back to life again. Volvió a vivir otra vez. And that's all that matters. Y eso es lo único que importa. That's all that matters. Sí, eso es lo único que importa. The Father doesn't blame the son. El Padre no culpa al hijo. He doesn't say you were a very foolish boy. No le dijo, tú fuiste un muchacho bien tonto. He had to go through that crash and burn. Él tenía que atravesar ese estrellarse y quemarse. We learn through crash and burns, but don't do it unless you have to. Aprendemos a través de estrelladas y quemadas, pero no lo hagas a menos que realmente lo tengas que hacer. It's much better just to hear the voice Es mucho mejor simplemente escuchar la voz and do what God's asking us to do. y hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Just like the prodigal son, we will all at some point come home again. Tal como lo hizo el hijo pródigo, todos nosotros en algún punto vamos a volver a casa. You could come home now. Pudieras volver a casa ahora. There's a line in the Course in Miracles which says, Hay una línea en el curso de milagros que dice, why wait for heaven? ¿por qué esperar por el cielo? Heaven is here now. El cielo está aquí ahora. Simply embrace it. Simplemente recíbelo. Be it. Sé el cielo. And being a Course in Miracles says, Y el ser, el curso de milagros dice respecto al ser, just pure being el ser puro, is a state in which es un estado en el cual the mind la mente is in communication está en comunicación with all that there is. con todo lo que existe. And God is all that there is. Y Dios es todo lo que existe. God is in a little tiny bug walking across the windowsill. Dios está en un pequeño y diminuto insecto que está caminando en la ventana. Do you know what the workbook lesson for today is?
¿Sabes cuál es la lección del curso del día de hoy? I think it is, 28, Oh. lesson 28. un momentito. Well, it's in God is in all I see. Oh, la lección de hoy es Dios está en todo lo que veo. And then the lesson after that is Y la lección después de esa es God is in all I see Dios está en todo lo que veo because God is in my mind. porque Dios está en mi mente. That's tomorrow's lesson. Esa es la lección de mañana. So simple. Tan simple. Mm. Ay, ¿Otras gracias. preguntas? Sí, hay muchas Ah. preguntas. There's more questions. Now we have Okay. many questions. Okay. All right. Hasta que yo nos diga, por supuesto, con respecto al tiempo que él tenga, ¿no, Shida? Okay. So you let us know how much time you have, John. Okay. Well, we'll do a few more. We'll see. Okay. Veremos, Okay. vamos a ver. Bien, acá, bueno, nos preguntan, ¿dónde se pueden encontrar los escritos de los domingos de Jon? Where can we find your Sunday writings, John? I had asked for Veronica. Le había pedido a Verónica, Veronica does the translations, porque Verónica hace las traducciones and then she's supposed to be making them accessible to you. y ella está supuesta a volverlos disponibles para ustedes. I'm not sure how that is done, No estoy segura cómo ella lo está haciendo, but I think you can find out from her. pero pienso que pueden preguntarle a Verónica. Okay. Verónica Perfecto. Mejía. Okay. Perfecto, le preguntamos a Vero, gracias Jon, Okay, we're gracias. gonna ask her. Thank you, John. Mhm. Pregunta, Mhm. ¿cuál es la mejor manera de hacerse un lado y no interferir? What's the best way to set ourselves aside and not interfere? Si se tiene una situación que crees If you have a situation in which you believe que debes hacer para resolver algo en la forma. that you need to do, that there's something you need to do in order to solve something in the form. Gracias. Thank you. Well, it's helpful to know in the first instance. Es útil, primero que nada, saber You don't have any choice. que tú no tienes ninguna elección. Ultimately, you will begin to hear. En última instancia, vas a empezar a escuchar. The course really is a progressive course. El curso en realidad es un curso progresivo. It's helping us to become more miracle-minded. Nos está ayudando a volvernos más de una mentalidad milagrosa. It talks about something it calls miracle-mindedness. Habla respecto al ser de una mentalidad milagrosa. So the more you do the course, Así que mientras más tú haces el curso, the more you will begin to find en mayor medida vas a empezar a encontrar that you are living with miracle-mindedness. que tú estás viviendo desde una mentalidad milagrosa. It's the way you're thinking and seeing. Es la manera en la cual tu pensar y tu ver. So I told you about that experience I had where I crashed and burned. Entonces yo te conté de mi experiencia aquella en la que yo me estrellé y me quemé, But hopefully you don't have to do that. pero no tienes que pasar tú por eso. Esperemos que no. You could just start paying attention. Simplemente pudieras empezar a prestar atención. That's why we have the workbook lessons. Por eso es por lo cual nosotros tenemos las lecciones del curso. It's really important to do the workbook lessons. Realmente es importante practicar las lecciones del curso. If the Course in Miracles were just a book Si el curso de milagros fuese simplemente un libro and we didn't have the lessons, y no tuviésemos las lecciones, it would just be a book. simplemente sería un libro. And a few people would be studying it, Y muy pocas personas estarían estudiándolo. but it wouldn't have the power and the impact it does without the lessons. Pero no tendría el poder ni el impacto que tiene con las lecciones. So do the lessons Así que practica las lecciones and don't just do the lessons, y no solamente haga las lecciones, because what happens when you get to the end of the lessons,
Porque, ¿qué pasa cuando llegas al final de las lecciones? It says, now you're at the beginning. Dice, ahora estás en el comienzo. So do it again. Así que vuelve a hacerlo. And if you get through it again, then do it again. Y si las vuelves a terminar, pues vuelve a hacerlas. This is very, very deep teaching. Esta enseñanza es muy, muy profunda. And the more you do it, Y a medida que las vuelves a hacer, the more aha experiences you'll have. vas a tener más experiencias, en tu vida. Now I see. Ahora veo. Now I get it. Ahora entiendo. Now all I got to do is do what you're asking me to do. Ahora entiendo que todo lo que tengo que hacer es hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Be totally loving with my brothers and sisters. Would you say that again? I'm sorry. Just to be totally loving with my brothers and sisters. Lo cual es simplemente ser completamente amorosos con nuestros hermanos y hermanas. Don't let anything upset you. No dejes que nada te disguste, te incomode. If it does, it's the ego that's working through you. Si algo te disgusta, te incomoda, es que el ego está trabajando a través de ti. If you get jealous or angry, no, that's the ego working through you. Si sientes celos o estás disgustado, tienes que saber que ese es el ego. That's not the peace of God. Esa no es la paz de Dios. One of the workbook lessons is, I want the peace of God. Una de las lecciones del curso nos dice, quiero la paz de Dios. It's an affirmation. Es una afirmación. So this is what I want. This is the way I will live. Esto es lo que quiero. Entonces, esta es la manera en la que voy a vivir. And the more I do it, the better things begin to be. Y a medida que yo lo sigo haciendo, las cosas van a ponerse mucho mejor. So I can be in a very difficult situation. Así que pudiera estar en una situación muy difícil. And still be very peaceful and calm. Mantente en paz y mantente en calma, muy en paz. The world may be kind of going crazy around me. El mundo pudiera pareciera que ir como loco a mi alrededor. But I don't have to go crazy. Pero yo no tengo por qué volverme loco. Just because the world is. Solo porque el mundo está loco. I must admit that sometimes my grandchildren tempt me. Tengo que decir que a veces mis nietos me tientan. Gracias, Jon. Gracias por tu sabiduría. Gracias. Thank you for your wisdom, Jon. Nos preguntan, ¿cómo sé realmente si escucho a Dios? How can I know if I'm really, how can I really know if I'm listening to God? If I'm hearing God's voice? En este curso siempre hay personas que dicen que hablan con Jesús, etc. In this course, there's always people who say they speak to Jesus, etc. Pero ¿cómo contactar realmente? Gracias. But how can I really get in touch or connect? Please, thank you. Gracias y feliz año nuevo para todos. Thank you and happy New Year's for everybody. First of all, know that you're already there. Primero que nada, tienes que saber que ya estás ahí. It's already true. Ya es verdad para ti. So again, if I can go back to that thing that Jesus said to Helen. Entonces, nuevamente, sí, voy a volver a mencionar aquella cosa que Jesús le dijo a Helen. Why don't you do what I'm asking you to do? ¿Por qué no haces lo que te estoy pidiendo que hagas? So let's say that I'm in a relationship. Let's say I'm in a relationship. Let's say that I'm in a relationship. Okay, entonces supongamos que estoy en una relación. And I don't like something that's going on. Y no me gusta algo que está ocurriendo. I can get upset. Puedo disgustarme. I can get angry. Puedo enojarme. I can project onto the other person. Puedo proyectar todo esto a la otra persona. Or I can just know. O simplemente puedo saber. From the very beginning that will not work. Desde el comienzo que eso no va a funcionar. What you want to be able to do is to carry peace with you wherever you go.
lo que tú quieres lograr poder hacer es llevar contigo a donde quiera que tú, la paz, a donde quiera que tú vayas. into every relationship. Y dentro de cada relación. So even though you might be in a situation that would upset you normally, Así que aun si tú estuvieses en una situación en la que normalmente te molestarías, you won't get upset. no te vas a molestar. You will know this doesn't work. Porque tú ya vas a ver, esto no funciona. Vas This a will saber, esto no aggravate. funciona. This could aggravate the situation rather than to heal it. Lo único que pudiera hacer es empeorar la situación en lugar de sanarla. I want to heal. Yo quiero sanar. It's just a matter of bringing love to every situation. Una vez más, de esto se trata, de traer amor a toda situación. You know, it works the same way ¿Sabes? But- Esto funciona de la misma manera that an effective diet works. que una dieta efectiva funciona. If you can get a diet going that's working for you, Si logras encontrar una dieta que funciona para ti, you will find that you will have less of a need to eat. vas a darte cuenta que vas a tener cada vez menos y menos necesidad de comer. This hunger pains will slowly drop away. Y estas 100 libras lentamente van a desaparecer. Vas a But I have perderlas. I have to practice this. Pero tengo que practicar esa dieta. I have to practice this with regularity. Tengo que practicarla con regularidad. It's like any kind of exercise. Es igual que cualquier tipo de ejercicio. You know, the more you exercise, the more your body's going to want you to exercise. Sabes que cada vez que, mientras más hagas ejercicio, tu cuerpo va a querer cada vez más que hagas ejercicio. So we just need to get the thing going in the right direction. Así que lo único que necesitamos es hacer que las cosas empiecen a ir en la dirección correcta. So as I said before, the more you open yourself to love, the more love will flow through you. Así que tal como dije antes, mientras más tú estés abierto al amor, de mayor think- medida el amor va a ir a través de ti. And things like anger and attack thoughts will just disappear. Y cosas como el enojo o los pensamientos de ataque simplemente van a desaparecer. You know what that is? ¿Y sabe lo que es eso? It's a miracle. Eso es un milagro. That's what a milagros is. Eso es lo que es un milagro. It's a change of mind about the way I see. Es un cambio de mentalidad con respecto a la manera en que veo las cosas. Giving up all the junk. Deshaciéndonos de toda la basura. And knowing only God. Y Or love. únicamente conocer a Dios, que es lo mismo Same. que conocer el amor. Same thing. Es lo mismo, es la misma cosa. Nito. Listo. Gracias, gracias, Jon. Thank Yeah, you, Jon. no problem. Gracias, Gida. You're welcome. Gracias, Nino. Yeah. Thank you so much, Jon. Thank you, Dino. Thank you. Gracias. Ah, Cuanto más nos alineamos, cuanto más Bien. alineamos nuestra mente con la de Dios, The more we align our mind with God's mind, más alegres estaremos. more joyful we will be. the more Así you que- align with God's mind, the more you'll find you don't mind. Mientras más te alinees con la mente de Dios, más te darás cuenta que no te preocupa nada, no te molesta nada. Probably Hermoso. more than the timing. Sí. Hola, Todo el tiempo. Solar Spiritus. Gracias, Jon. Bueno, Bienvenido siempre, bienvenido Okay. siempre. Gracias, gracias por estar Okay. con nosotros. Gracias. See you next month. Yes. Nos vemos el Okay. próximo mes. Gracias. Thank you so much. Gracias, Jon, for coming. Jon. Bye. We love you. Okay. We love You you. too. You too. All of you. Todos. Tienen un buen día. Ay, qué hermoso que es. Gracias, gracias, Padre, por estos regalos. Bye. Muy bien, Muy entonces. bien. Thank you. Thank you.
Los invitamos a todos nuestros hermanitos que nos acompañaron por YouTube, gracias por estar ahí, a todos los que estamos acá, gracias por estar. Vamos a pasar un poco de música y a compartir estos hermosos momentos de luz. Recordarles que mañana tenemos con nosotros a Yasuko Kazaki desde Nueva York a las 10 a.m. y como siempre la lección del día a las 7 a.m. Esta semana con María Torres y Oscar. Todo hora Colombia.